Vamos a ver el funcionamiento de cada personaje. Empecemos con la alquimista. Aquí tenemos su miniatura y el mostrador donde irá dejando las mercancías que fabrique a lo largo de la partida. Este personaje va a crear pociones, sus mercancías serán pociones, por lo que aquí podemos ver todo su laboratorio, donde tenemos los calderos donde fabricará esas pociones y un decantador, donde vamos a ir colocando sus ingredientes, que son estas canicas de aquí. Como veis, hay 5 tipos de ingredientes distintos que se diferencian por su color. Tenemos el ingrediente rojo, el verde, azul, amarillo y un ingrediente especial que es el de color negro. Este ingrediente recibe el nombre de icor y es un ingrediente especial porque el icor nos va a servir de comodín. Es decir, el icor va a actuar como si fuera el ingrediente del color que nosotros decidamos. Bien, para empezar la partida colocamos la miniatura en la acción de activar lugareños. Después colocaremos estas piedras negras que tenemos aquí, que son extracto de icor, es decir, extracto de ese ingrediente comodín que hemos visto en las canicas de colores. Pues con este extracto de icor lo que vamos a hacer es ocultar el icono de las diferentes facciones que tenemos, la roja, la verde, la azul y la amarilla, de forma que vamos a indicar que de momento estos iconos están bloqueados. Más adelante, cuando consigamos desbloquear estos iconos, este extracto de icor bajará y se quedará como un comodín permanente en el caldero, pero lo veremos más adelante. Ahora colocamos cada piedra en una facción y rellenamos el decantador con ingredientes aleatorios de la bolsa, hasta tener 8 canicas colocadas en el decantador. Y así ya estaríamos preparados para empezar la partida con la alquimista. La alquimista tiene varias acciones para conseguir estos ingredientes que vamos a necesitar para fabricar las pociones y que iremos colocando en los calderos. Como veis, aquí tenemos 3 acciones diferentes para conseguir ingredientes, aunque todos funcionan del mismo modo. Colocamos a la alquimista en la fila deseada y declaramos en voz alta el ingrediente que queremos coger: rojo, verde, azul o amarillo. Y cogemos todos los ingredientes de ese color y de color negro que estén en esa fila o que caigan en esa fila. Muy importante lo de que caigan, porque conforme vayamos cogiendo canicas van a ir desplazándose, las canicas de arriba van a ir cayendo hacia abajo y esas canicas las vamos a poder seguir cogiendo si son del color que hemos declarado o si son icor. Las canicas además se pueden coger en el orden en el que queramos. Importante a la hora de ir cogiendo canicas, porque depende de en el orden en el que las cojamos, las canicas caerán de una forma u de otra, hacia un lado o hacia otro, y eso va a afectar a la hora de haber conseguido más números de ingredientes o menos número de ingredientes. Vamos a ver un ejemplo. He colocado mi miniatura en la parte superior del decantador. Así que digo cuál es el color que quiero coger. Cogeré todos los ingredientes de ese color más los ingredientes del color ico que estén en esa fila o que vayan cayendo. Bien, cogemos el color rojo en este caso y como veis se han desplazado hacia esa fila un ingrediente icor, con lo que puedo cogerlo también porque es el comodín. Cojo esta bola de icor y al coger esta nueva canica se vuelve a desplazar la siguiente bola, que vuelve a ser otro icor, por lo tanto puedo coger ese nuevo ingrediente de nuevo. Si en lugar de icor hubieran ido cayendo bolas del mismo color rojo, también podría cogerlas. Una vez hayamos extraído todos los ingredientes que hayamos podido, cogeremos esos ingredientes y los colocaremos en los calderos de abajo. Podemos colocar esos ingredientes en un mismo caldero o en distintos calderos. Siempre que se pueda colocar en los calderos, siempre que tengamos espacio, tanto un ingrediente como un icor se debe colocar. En caso de que no tuviéramos espacio, volverían a la bolsa. Son ingredientes de color y al caldero de residuos tóxicos si fuera icor. Este de aquí es el caldero de residuos tóxicos. Cuando hayamos realizado la acción, pagamos su coste en tiempo en el tablero principal.
Cuando estemos en una acción en la que nos indica un icono de corrupción, pagamos el tiempo que nos indica, pero además nos llevamos una carta de corrupción. Otra acción que puede realizar la alquimista es preparar un brebaje, que es esta acción de aquí. Esta acción te permite crear tanto pócimas grandes como pequeñas, como extractos de ícor. Puedes realizar un brebaje por cada caldero que tengas, es decir, hasta 4 en total a la vez. Para preparar una mercancía pequeña, deberemos de tener 2 ingredientes del mismo color en el mismo caldero. 2 ingredientes del mismo color o un ingrediente de un color y un ícor que haría de comodín en este caso. Para preparar un ingrediente grande deberemos de tener 2 ingredientes del mismo color y un ingrediente de un color cualquiera. También podríamos utilizar en este caso siempre el ícor como comodín para duplicar ese color que necesitamos igual. Para crear un extracto de ícor deberemos de tener 3 ingredientes en el mismo caldero, no nos importa el color en este caso. Simplemente con tener 3 ingredientes en el mismo caldero podremos bajar ese extracto y dejarlo de forma fija en el caldero. De esta forma habremos desbloqueado el icono de la facción donde hayamos creado ese extracto de ícor, cual nos beneficiará a la hora de contarnos puntos con las facciones del tablero principal. Además de haber desbloqueado este icono de facción, este extracto de ícor permanecerá en el caldero hasta el final de la partida y actuará como un ícor permanente, como un comodín permanente. Con lo cual tenemos un ingrediente en ese caldero que actuará como ingrediente que nosotros queramos hasta el final de la partida. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. Bien, pues vamos a ver un ejemplo con cada tipo de mercancía que se puede crear dependiendo de los ingredientes que tengamos en nuestros diferentes calderos. Así que vamos a rellenar todos los calderos con diferentes colores para poder ver todas las opciones que tendríamos a la hora de fabricar. Vamos a poner estas canicas aquí y de esta forma vemos todos los ejemplos. De acuerdo, pues vamos allá. Imaginemos que tenemos los calderos con estos ingredientes y que realizamos la acción de preparar brebaje. Nosotros podremos realizar hasta 4 brebajes, es decir, una mercancía por cada caldero que tengo. En este caso, por ejemplo, tengo una bola de cada color, un ingrediente de cada color, con lo que me indica aquí abajo que podría crear un extracto de ícor. Bien, vamos a decidir crear ese extracto, así que cogemos los ingredientes que utilizamos para este extracto, que en este caso serían todos, y los devolvemos a la bolsa de ingredientes. Una vez hemos creado ese extracto de ícor, se bajará la piedra de ícor a nuestro caldero y permanecerá allí hasta el final de la partida y nos hará de comodín permanente, con lo que va a ser muchísimo más fácil poder rellenar ese caldero y poder crear nuevas mercancías a partir de ahora, ya que tenemos un comodín para toda la partida. Además, hemos desbloqueado el icono de facción que quede justo arriba del caldero con el que hayamos creado ese ícor, ¿de acuerdo? Así, durante la fase de financiación, nos llevaremos los puntos extras en el tablero principal que nos dé esa casa de financiación. Solo desbloquearemos el icono que esté justo arriba. De acuerdo, aquí tenemos dos opciones. Como veis, tenemos un ingrediente verde, otro azul, pero también tenemos un comodín de ícor. Este comodín de ícor puede hacer de duplicado del ingrediente verde o duplicar el ingrediente azul. Para crear una mercancía grande necesito 2 ingredientes iguales y uno distinto, así que podría crear una mercancía verde si el ícor duplicara al ingrediente de color verde. Pero también podríamos elegir la opción de duplicar el ingrediente azul, con el que tendríamos 2 bolas azules y uno verde y podríamos crear la mercancía grande azul. En este caso nos convendría más crear la mercancía grande de color azul, ya que nos aporta más puntos. De acuerdo. En este caso también tendríamos la opción de crear un ingrediente pequeño o bien de color azul o bien de color verde, ya que tendríamos 2 bolas del mismo ingrediente y podríamos no utilizar todos esos ingredientes, pero no nos compensa.
Una vez hemos creado la mercancía grande, los ingredientes de color se vuelven a la bolsa de color y el icor va al caldero de residuos tóxicos. Vamos con el siguiente caldero, donde tenemos dos ingredientes del mismo color, por lo que podemos crear una mercancía pequeña de ese color. Así creamos una mercancía verde en este caso y la colocamos en nuestro mostrador. Los ingredientes que hemos utilizado a la bolsa como siempre y nos queda el último caldero donde tenemos un ingrediente de un color y un comodín, con lo que podríamos crear una mercancía pequeña de color amarillo y el licor como siempre al caldero de residuos. Después colocamos la mercancía en el mostrador y este sería el ejemplo. Este caldero poco a poco se va a ir llenando y cuando lleguemos a esta fila de aquí, donde nos aparecen estos iconos de corrupción, nos iremos llevando una carta de corrupción por cada icono que tapemos. Lo que nos conviene ir vaciando este caldero de vez en cuando para no llevarnos cartas de corrupción por un lado y para poder seguir colocando el icor dentro de la bolsa y tener más comodines disponibles durante toda la partida. Bien, pues así explicado, el vaciar este caldero de residuos tóxicos será otra de las acciones disponibles para este personaje del alquimista. Esta acción nos costará un tiempo. Además de estas acciones, donde vamos a ir consiguiendo los ingredientes, colocándolos en los calderos y fabricando las pociones, la alquimista tiene las acciones de contratar lugareños y activar lugareños, que son dos acciones comunes a todos los personajes de Merchant's Cove. Para contratar un lugareño simplemente nos colocaremos en el lugar de esa acción y pagaremos el coste en tiempo que nos indique el espacio donde esté colocado la carta de lugareño en el tablero principal. Esta acción ya la vimos en el vídeo de cómo se juega con las normas generales del tablero principal. Pero explicaros que cuando contratemos un lugareño, lo colocaremos en este tablerito pequeño de aquí. Nosotros elegiremos qué espacio ocupa ese lugareño y es muy importante elegir ese espacio porque dependiendo de dónde lo hayamos colocado, luego tendremos unas acciones disponibles, unas habilidades disponibles a la hora de activar lugareños, ya que cada icono de este tablerito nos indica una habilidad especial de la que nos podremos beneficiar cuando activemos a los lugareños. Y solo se activarán las que tengan un lugareño colocado en ese espacio. Si en algún momento hemos contratado ya 4 lugareños y tenemos los 4 espacios completos, podremos sustituir un lugareño por otro. Simplemente cuando adquiramos un nuevo lugareño, decidimos a cuál de los lugareños que ya tenemos deseamos sustituir y intercambiamos uno por otro. Algo que también debemos de tener en cuenta, ya que al final de la partida, los iconos que tengan cada lugareño aportarán unos beneficios o unas penalizaciones en el caso de que tenga algún icono de corrupción. Así que es importante saber qué lugareño nos conviene más tener para el final de la partida. La otra acción común disponible a todos los jugadores es activar un lugareño. Para ello colocamos la miniatura en el lugar de la acción. Como siempre, pagamos su coste en tiempos, como hemos visto con todas las acciones, y activamos todas las habilidades donde tengamos un lugareño colocado. Vamos a ver lo que significa cada icono de habilidad de este tablerito. Aquí tenemos el icono de limpiador. Este icono nos indica que podremos devolver un máximo de 2 ingredientes de uno o más calderos a la bolsa de ingredientes del alquimista. Este icono es el recolector y nos indica que podremos tomar un ingrediente del decantador o de cualquier caldero y colocarlo en un espacio disponible en otro caldero al fuego. Es decir, que podremos intercambiar un ingrediente de un caldero a otro o simplemente coger el que más nos convenga del decantador. Este icono de aquí es el sustituto, que nos indica que podremos realizar la acción de preparar brebaje de hasta un máximo de 2 calderos. Y por último tenemos al vigilante, que nos permitirá elegir entre las cartas de corrupción que hayamos adquirido a lo largo de la partida y descartar una de ellas. Pues esta es la alquimista. Vamos con el personaje del herrero. Como cada personaje, tendremos el tablero de mercader, el tablero de empleados, la miniatura de herrero,
el mostrador donde colocaremos las mercancías grandes y pequeñas que vaya fabricando y por último los dados que iremos gestionando para la fabricación de mercancías. La preparación es muy sencilla. En el tablero de personaje colocaremos un dado negro, que simula carbón, en cada espacio indicado y lo pondremos con el mismo número que se nos indique en el tablero. Aquí el 1, aquí el 2, este es el 3 y por último el 4. Por otro lado, tomaremos un dado de aleación de cada color en los iconos de facción correspondientes. El número que muestre da igual. Dejamos todas las mercancías en un lateral del tablero para tenerlas a mano cuando vayamos a construirlas, colocamos la miniatura en el espacio de acción de activar empleados y por último lanzamos los 4 dados de aleación restantes y los dejamos a un lado del tablero. El valor de estos dados no se puede modificar a no ser que una acción nos indique lo contrario. Ahora sí, estamos listos para iniciar las acciones. La acción de cargar la fragua tiene el coste de 1 hora. Estas columnas de aquí son las fraguas y es donde forjaremos nuestras mercancías. Estas dos de la izquierda son para mercancías más grandes y es por ello que tenemos 2 huecos ya que necesitaremos 2 dados. Las 2 fraguas de la derecha son para mercancías pequeñas y por eso tan solo hay un espacio para un dado. Para cargar las fraguas elegiremos cuál de ellas nos interesa más, dependiendo si queremos una mercancía grande o una pequeña, y colocaremos un dado de nuestra reserva en su fragua correspondiente. El color del dado determina el color de la mercancía a forjar. En el caso de las fraguas grandes necesitaremos 2 dados, pero el dado dominante es el de arriba. El de abajo tan solo nos sirve para elevar el número, es decir, el dado de abajo puede ser de un color diferente al principal. Por ejemplo, si quiero construir una mercancía grande azul, colocaré el dado azul arriba y el color de abajo dará igual. Por ejemplo, puedo colocar este dado rojo. Una vez tengamos cargada la fragua, podremos realizar la acción de forjar mercancías, pero esto será más adelante. Vamos con la acción de cargar el crisol, que también tendrá el coste de 1 hora. Con esta acción podremos conseguir dados adicionales en un futuro y para ello tan solo tendremos que colocar uno de los dados de nuestra reserva en el hueco del crisol. La acción de forjar tiene un coste de 2 horas y con esta acción podremos forjar las mercancías que teníamos horneando en las fraguas, obtendremos el dado adicional que habíamos cargado en el crisol y relanzaremos los dados. Vamos por partes. Cuando realicemos la acción de forjar, podremos producir tantas mercancías como fraguas tengamos cargadas y necesitemos. Para ello, sumaremos el valor de todos los dados de una misma fragua, el negro y los de color, y el resultado lo compararemos con su tabla superior. Los dados verdes y rojos deberán cumplir esta condición, y los dados azules y amarillos esta otra. En el caso de cumplir la condición de la fila superior, obtendremos la mercancía de forma gratuita. Si la condición que cumplimos es la inferior, forjaremos la mercancía, pero nos llevaremos además una carta de corrupción, tal y como nos indica la tabla. Si no cumplimos ninguna de las dos condiciones, pues hemos perdido el tiempo porque no podemos realizar la acción. Una vez hayamos forjado las mercancías, miramos si tenemos cargado el crisol. De ser así, podemos elegir cualquiera de los dados disponibles que tenemos ahí abajo, lo agregamos a nuestra reserva y además con esta acción, como podéis ver, dejamos desbloqueada una casilla de financiación. Por último, cogeremos todos los dados que hayamos utilizado de las fraguas, a excepción de los negros, el que hayamos obtenido del crisol, el que ya teníamos cargado en el crisol también, y los lanzaremos de nuevo para crear una nueva reserva. Deciros que los dados de la reserva que no se hubieran utilizado se pueden relanzar o también los podemos dejar disponibles sin tocar y lanzar tan solo el resto. Y por último, al igual que el resto de personajes, el herrero también tiene disponibles las acciones comunes. Aquí sería la de contratar o sustituir lugareños y aquí la de activar empleados. Si vamos a contratar o a sustituir a algún lugareño, pagaremos su coste en tiempo, realizaremos su habilidad de forma inmediata, que es la que nos viene aquí en la base de la carta,
y lo colocaremos en el lugar del tablero que más nos interese. Cada personaje tiene un tipo de beneficios. En el caso del herrero tendríamos este de aquí, que es el mozo, con el que modificamos hasta 3 uno de los dados de carbón. Esto es que podemos en nuestro tablero principal coger uno de los dados del carbón y modificarlo en 3, tanto hacia arriba como hacia abajo, según nos interese. Este otro icono es el metalúrgico. Con este podremos cargar los espacios de una sola fragua, da igual que sea de mercancías grandes o de mercancías pequeñas. Este otro es el aprendiz. Con este podremos forjar un máximo de 2 fraguas cargadas, o sea, podremos obtener 2 mercancías, siempre y cuando estén cargadas las fraguas, da igual que sean grandes o pequeñas las mercancías. Y por último, el vigilante. Con el vigilante podremos elegir y descartar una carta de corrupción. Si elegimos la acción de activar empleados, podremos activar a todos los empleados que necesitemos y en el orden que queramos. Y con esto queda explicado el personaje del herrero de este Merchant's Cove. Os presento a la capitana. Aquí tenemos su miniatura y su tablero, donde podemos ver unas islas y mares por donde navegarán estos 4 barcos que tiene este personaje. Además tenemos una brújula, su tablero para los empleados contratados y sus mercancías con su mostrador. Dejamos las mercancías pequeñas a la vista y en este caso las mercancías grandes funcionan de una forma distinta. Estas son las mercancías grandes, que son tesoros. Por un lado tenemos el color del tesoro y por el otro lado tenemos un cofre. Al principio de la partida barajamos bien los cofres y rellenamos los 4 huecos que hay en las 4 islas del tablero, con un cofre al azar boca abajo, dejando así oculto el color de la mercancía. En el tablero, además de estos 4 islotes, tenemos Isla Pirata y Bahía Serpiente. Colocamos los 4 barcos que tiene la capitana en Bahía Serpiente, que será el lugar desde donde estos barcos zarpen. Tenemos también una reserva de monedas malditas que dejamos a un lado del tablero y, como siempre, colocamos nuestra miniatura en el espacio para la acción activar lugareños. De esta forma ya tendríamos todo preparado para empezar la partida. Ya hemos visto que todos los personajes comparten las 2 acciones de contratar lugareños y activar lugareños. Aparte de estas 2 acciones comunes a todos los personajes, la capitana tiene 4 acciones más. Vamos a empezar por la acción mover un barco. Con esta acción podremos mover un barco a otra región adyacente que esté separada por una línea discontinua. Los barcos se mueven de forma ortogonal, al no ser que lleguemos a uno de estos atajos que están marcados con las flechas que van en diagonal. En ese caso, podremos mover nuestro barco de una región a la otra que nos indica la flecha de forma diagonal, pero a cambio tendremos que pagar una moneda maldita y dejarla en Isla Pirata. Cuando un barco llegue a una región que contenga un cofre, a uno de estos islotes con cofre, le damos la vuelta al cofre de manera que se nos queda visible el color de la mercancía que tenemos en ese espacio. Esta acción tiene un coste de un tiempo. Acción de usar brújula y mover barcos. Esta acción nos permite mover la brújula y realizar la acción que nos indique la flecha. Si caemos en uno de estos 2 cuadrantes de aquí, nos llevaremos 3 puntos de movimiento para mover nuestros barcos por el mar, pero a cambio hemos de pagar 2 monedas malditas y dejarlas en Isla Pirata. Si caemos en este cuadrante de aquí, adquirimos 4 puntos de movimiento y a cambio pagamos 3 monedas malditas a Isla Pirata. Y si caemos en este último cuadrante de aquí, adquiriremos 2 puntos de movimiento pagando una moneda maldita a Isla Pirata, pero además, como tenemos este icono de brújula, nos indica que podremos volver a girar la brújula y a realizar la acción que nos salga en la brújula a cambio de llevarnos una carta de corrupción. Si al girar de nuevo la brújula volviéramos a caer en este mismo cuadrante, volveríamos a adquirir esos puntos de movimiento extra y a volver a pagar la moneda en Isla Pirata,
pero volveríamos a poder volver a tirar de la brújula, así infinitamente hasta que no quisiéramos seguir tirando de la brújula. Los puntos de movimiento se reparten entre todos nuestros barcos de la manera que queramos. Podemos gastar todos los puntos para mover un mismo barco hasta la localidad que queramos, o bien podemos repartirlo entre nuestros barcos a nuestro gusto. Acción de pescar. Esta acción tiene un coste de 2 horas. Con esta acción podremos pescar peces, que son las mercancías pequeñas que tiene la capitana. Colocamos a la capitana en el lugar de esta acción y podremos llevarnos un pescado por cada barco que tengamos en una localización que tenga el icono de Garfio. Como veis, tenemos 4 localizaciones que tienen el icono de Garfio y además el icono de mercancía. Si tenemos un barco en alguno de estos espacios, nos llevaremos un pez de ese mismo color y lo colocaremos directamente en nuestro mostrador. Si el barco se encuentra en el espacio que tiene el icono de anzuelo y la ficha maldita con un número 4, en lugar de llevarnos un pescado, lo que haremos será recuperar hasta 4 monedas malditas de Isla Pirata. Y por cada moneda maldita que hayamos recuperado de Isla Pirata, nos sumaremos un oro en el contador de oro del tablero principal. Una vez hayamos pescado, hemos de devolver todos los barcos con los que hayamos pescado a Bahía Serpiente. La última acción es importar tesoros. Colocamos a la miniatura en el espacio para esta acción y seguidamente podremos coger los tesoros que estén ubicados en espacios donde tengamos un barco. Directamente cogemos ese tesoro y lo llevamos hasta nuestro mostrador. Después cogemos el barco que estaba ubicado en ese islote y lo devolvemos a Bahía Serpiente. Si tenemos algún barco en Isla Pirata, recuperaremos todo el oro de Isla Pirata y nos sumaremos en el contador de oro del tablero principal tantos puntos como monedas hayamos recuperados de Isla Pirata. Después también devolveremos el barco hasta Bahía Serpiente. Una vez hayamos cogido todos los tesoros que tengan un barco en esa localidad, colocamos un tesoro boca abajo en cada islote que se haya quedado vacío. En el caso de que uno de los islotes en el que estamos reponiendo tenga un barco en esa ubicación, en ese caso el tesoro se pone boca arriba. Por ejemplo, si teníamos 2 barcos piratas en una ubicación con un tesoro y hemos realizado la acción de importar tesoros, al recuperar ese tesoro y llevarlos a nuestro mostrador y habernos llevado ese barco pirata a Bahía Serpiente, todavía queda un barco pirata en esa ubicación. Por ese motivo, al rellenar los tesoros, el tesoro se pondría boca arriba dejando ver el color de esa mercancía. Y estas son las acciones de la capitana. Como veis, este personaje no tiene bloqueados los iconos de facción, como pasa con el resto de personajes, y es porque la fase de financiación funciona de una forma distinta a la del resto de personajes de Mercant Co. En este caso, durante la fase de mercado, si tenemos barcos que se encuentren en alguno de las regiones con los iconos de facción, se considerará que ese icono está desbloqueado y por lo tanto el icono de financiación de la casa correspondiente se activa inmediatamente y nos llevaremos los oros que corresponda dependiendo de los aventureros que tengamos en esas casas de facción, en todas las casas de facción que tengan un barco en esa misma ubicación. Además, si tenemos un barco que esté en Isla Pirata, nos podremos descartar de una carta de corrupción elegida a nuestro gusto. En la fase de mantenimiento, retiraremos todos los cofres de tesoros que tengamos en el mapa y los repondremos por tesoros nuevos, siempre boca abajo, a no ser que haya un barco ubicado en esa región, que por lo tanto pondremos el tesoro boca arriba para conocer el color de la mercancía que hay en esa ubicación. Existe también otra diferencia con este personaje a la hora de llevarnos mercancías que nos aporte el contratar a algún lugareño. Y es que si al contratar un lugareño nos llevamos una mercancía de cualquier color, hemos de buscar esa mercancía
entre las mercancías que no están colocadas en el tablero. Es decir, hay que buscar en nuestra reserva. Si en nuestra reserva no tenemos de esa mercancía porque las tenemos colocadas en el tablero o en nuestro mostrador, no podremos cobrar esa mercancía que nos aporta ese lugareño, es decir, perdemos esa ventaja. Bien, pues por último vamos a ver este tablerito de los empleados que hemos contratado. Este icono de aquí nos indica que si tenemos algún empleado colocado en este espacio, podremos gastar hasta 2 movimientos y a cambio pagaremos una moneda maldita a Isla Pirata. O en su defecto, si no fuera posible pagar esta moneda, nos llevaríamos una carta de corrupción. Tenemos el icono de pescador, que nos indica que podremos pescar con un barco. Este icono de aquí, el de maestre, nos indica que podemos retirar una moneda maldita de Isla Pirata y avanzar una ficha de oro en el contador de oro del tablero principal. Y por último tenemos el icono de vigía, donde podremos elegir una de nuestras cartas de corrupción y descartarlas. Bien chicos, pues hasta aquí la capitana. Y aquí tenemos listos al cronomante y a su ayudante. Al igual que el resto de personajes, tendremos un tablero de mercader, el tablero de mercado, las miniaturas del cronomante y de su ayudante, 4 fichas de hora congelada, el mostrador donde colocaremos las mercancías grandes y pequeñas y por último las losetas de portal. En el tablero de personaje colocaremos una ficha de hora congelada sobre cada icono de financiación. Uno aquí, otro aquí, aquí y aquí. Ahora buscaremos las 2 losetas que tienen el icono de meta y las colocaremos al azar, con la cara blanca hacia arriba en la parte superior del tablero. Las 8 losetas restantes las barajamos y colocamos 2 en los huecos inferiores que han quedado libres en el tablero. También les pondremos la cara blanca hacia arriba. Las 6 losetas restantes las desplegamos a un lado del tablero con la cara azul boca arriba y así crearemos la corriente temporal. Las mercancías las dejaremos a un lado del tablero y colocaremos cada miniatura en su espacio de máquina del tiempo a la izquierda del tablero. Aquí al cronomante y aquí a su ayudante. Ahora sí, ya estamos listos para aprender a usar a estos personajes. El cronomante y su ayudante, a diferencia de otros personajes, no solo tienen las acciones específicas del personaje, sino que además tiene unas reglas de movimiento. Así que vamos a empezar primero explicando el movimiento y luego ya vamos a ir a esas acciones. Como ya sabéis y como os he dicho al principio, controlamos a 2 miniaturas y en cada turno solo podremos mover a uno de los 2 personajes para realizar la acción del espacio al que lo movamos. Ambos personajes seguirán el mismo patrón de movimiento, y esto es que podrán avanzar cualquier número de espacios en el sentido de las agujas del reloj hasta acabar en el espacio de máquina del tiempo del lado opuesto. Es decir, que si están en este lado, podrán ir desplazándose los huecos que necesiten hasta llegar a la casilla opuesta. Por ejemplo, si quiero utilizar al ayudante, podría avanzar una, 2 o 3 casillas, las que necesitase, o incluso podría ir directamente a la parte opuesta de máquina del tiempo. Eso sí, el movimiento siempre terminará en el lado opuesto de máquina del tiempo. No puedo ir a la zona de abajo. ¿De acuerdo? Cuando estemos en la otra parte del tablero y tengamos que volver, lo haremos por la zona inferior. De esta forma podríamos decir que se mueven creando círculos. Primero vamos por arriba, paramos aquí, luego vamos por abajo, paramos aquí y así sería el movimiento, siempre dando círculos en el sentido de las agujas del reloj tal y como hemos dicho. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el ayudante siempre ha de ir por delante del cronomante y no podrá salir de la casilla de máquina del tiempo hasta que el cronomante haya llegado. Cuando paremos en uno de los 3 huecos disponibles, tendremos que pagar su coste para realizar la acción. Por ejemplo, en este caso tendríamos disponibles aquí a elegir una mercancía pequeña roja o una verde, en este hueco de aquí una amarilla o una azul y además tendríamos que pagar su coste, que en este caso pues serían 2 tiempos, tal y como nos indican estas 2 partes de las losetas.
Como podéis ver, estas losetas son móviles y las podremos ir mejorando. Eso lo haremos realizando las acciones específicas de personaje que ahora mismo os voy a contar. Antes de ello, deciros que, como podéis ver, estas dos acciones vienen marcadas por el tablero principal y son las fijas, que son las comunes a todos los personajes. Por un lado tenemos la de contratar lugareños y por otro lado la de activarlos. Vamos a pasar a las acciones específicas del cronomante y de su ayudante. Como bien os he dicho, los personajes se irán moviendo por estas tres casillas superiores hasta llegar a la otra parte de la máquina del tiempo. En este momento realizaremos la acción de los personajes. El ayudante, siempre que llegue, tendrá que realizar esta acción, que tendrá un coste de 2 horas. El beneficio de esta acción es que retirará 2 fichas de hora congelada del tablero y las dejará en su reserva. Con esta acción desbloqueamos temporalmente los iconos de financiación que se encuentran debajo. Si se da la ocasión de que de repente vamos a realizar la acción y ya no hay fichas de hora congelada disponibles, pues no se produce ningún efecto. El ayudante nunca se puede saltar este espacio de acción. Y por otro lado, la acción específica del cronomante sería la de cambiar la línea temporal, que tiene el coste de 1 hora. Para ello, elegiremos un fragmento de portal de la corriente temporal que tenemos en este lado y sin darle la vuelta lo colocaremos en la fila de arriba de la columna más próxima a nuestra máquina del tiempo. Es decir, si estamos en este lado de la máquina del tiempo, en el lado derecho, sería la columna número 2, tal y como nos indica este icono. Si estamos en la máquina del tiempo de la izquierda, sería la columna 1, que nos lo indica este icono de aquí. Lo que haremos será colocar la loseta por arriba, empujando. Como podéis ver, lo que haremos será desplazar las losetas y nos quedará una fuera. A este fragmento que hemos empujado fuera del tablero, a esta loseta, le daremos la vuelta y la colocaremos en la corriente temporal. Pues estos serían el movimiento y las acciones específicas del cronomante y de su ayudante. Voy a explicaros ahora cuáles serían las acciones que podemos realizar en los portales, ya que, como bien os he dicho, haríamos caso a los iconos que tendríamos en ese momento en el tablero principal. Los iconos de rectángulo nos indicarán que podemos coger una mercancía grande del color indicado. Este icono, que nos indican dos cuadraditos de colores diferentes, quiere decir que podremos elegir una mercancía pequeña de uno de los dos colores indicados. Por último, en los fragmentos podremos encontrar este icono que nos da a elegir entre coger una mercancía pequeña y colocarla en nuestro mostrador u obtener una financiación desbloqueada de forma inmediata. Y ha llegado el momento de explicaros cuál es el beneficio de tener estas fichas de hora congelada. Estas fichas nos valdrán como descuento a la hora de realizar acciones, es decir, que reduciremos en 1 el coste en horas. Las acciones que nos cuesten 1 hora serán gratuitas, las acciones que nos cuesten 2 horas costarán tan solo 1 hora. Además, podremos utilizar la ficha de hora congelada en el mismo turno en el que la obtienes. Es decir, que cuando el ayudante llegue y realice la acción de la máquina del tiempo, en vez de tener un coste de 2 horas, podría coger tan solo una de las fichas y de esta forma la acción le costaría 1 hora. Y por último, explicaros que, al igual que todos los personajes, tenemos las acciones comunes, la de contratar y sustituir lugareños y la de activar empleados. Cuando contratemos un lugareño, tendremos que realizar la acción del lugareño en el mismo momento en el que lo adquiramos y luego lo tendremos que colocar en una de las casillas disponibles de nuestro tablero de empleados. Esta casilla de aquí es la del rocombulador. Y cuando lo activemos, su beneficio sería el de cambiar una mercancía pequeña que tengamos en nuestro mostrador por una de nuestra reserva. Es decir, que si ya tenía una mercancía azul y necesito una roja, pues me quito la del mostrador azul y cojo la de la reserva roja. Este otro icono es el engrandecedor. Podríamos cambiar una mercancía pequeña del mostrador por una mercancía grande de la reserva. Esta otra es la del fraccionador.
podríamos cambiar una mercancía grande por dos pequeñas, del mismo color, eso sí. Y por último, el vigilante, que podríamos elegir y descartar una carta de corrupción de nuestra reserva. Y por otro lado, tenemos la acción de activar empleados, que como ya sabéis podremos activar todas las habilidades de los empleados que tengamos en ese momento y podremos realizarlas todas las que queramos en el orden que queramos. Ahora sí, mi pelianos, ya estáis preparados para utilizar el cronomante en este Merchant Scope.